Muy buenos días, hermanos. Les agradezco que en esta mañana nos acompañen y llevemos a cabo la exposición de la palabra de nuestro Dios. Así es de que les invito, mis hermanos, ahí donde ustedes están, en sus hogares, con sus familias, que inclinemos nuestro rostro, hagamos una breve oración poniendo en las manos de nuestro Dios este tiempo y que su palabra siga siendo la que edifique nuestras vidas y nuestros corazones. Oremos, mis hermanos. Padre, en esta mañana alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que aunque estamos en casa, debido a esta pandemia que ya se ha prolongado y se ha extendido, tu palabra es la que nos alimenta y la que trae esperanza a nuestra vida, para que entendamos, oh Dios, que tú tienes el control de todas las cosas, que tú gobiernas y eres soberano. Y Señor, en esta mañana rogamos que tu palabra sea clara a nuestra mente y a nuestro corazón, y que a la luz de ella podamos entender, oh Dios, que mientras viene el momento en el cual tú has establecido en que tu iglesia sea arrebatada de este mundo, tú deseas que tu iglesia viva en santidad, en pureza, delante de ti. Permítenos entenderlo y verlo a través de tu palabra, para que vivamos, Señor, a través de todas nuestras acciones, ya sea de pensamiento, de palabra o de obra, agradándote y haciendo siempre lo que es recto delante de tus ojos. Ponemos pues en tus manos este tiempo, dándote la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, porque solo tú eres digno de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, hace 8 días, vimos que el mundo seguirá cambiando, que a partir del COVID-19 mencionamos que este año del 2020 o el 2020, como también se le conoce, será recordado como antes del COVID-19 y después del COVID-19. Por lo que seguirá habiendo cambios que afectarán tanto a la humanidad en general como también a la iglesia del Señor. Y esto lo vimos hace 8 días, donde mencionamos básicamente 2 cosas importantes y básicas. La primera de ellas es que mencionamos que la humanidad, el mundo en general, los no creyentes en Cristo, para ellos las cosas serán sumamente catastróficas, es decir, de índole apocalíptico, pues les espera la tribulación, los juicios, mientras que a la iglesia del Señor, a los creyentes en Cristo, a los nacidos de nuevo, nos espera el arrebatamiento, la transformación de nuestro cuerpo y, muy específicamente, las bodas del Cordero. Ahora bien, ya que vamos nosotros a las bodas del Cordero, mencionamos hace 8 días, que debemos de ir con la vestimenta adecuada para dicha boda. Ya que mencionamos en Mateo capítulo 22, en los versículos del 1 al 14, la parábola de la fiesta de las bodas que encontramos ahí, donde se menciona que alguien entró a las bodas sin estar vestido de boda, según los versículos del 12 al 14, al cual dice que tuvieron que atar de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Es lo que encontramos en esta parábola. Obviamente nosotros sabemos que en las bodas del Cordero no sucederá así. No habrá nadie que no esté vestido correctamente.
Así como también mencionamos nosotros en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes, donde nosotros sabemos que en esta parábola se menciona que 5 de ellas eran prudentes y estaban listas, estaban preparadas, tenían sus lámparas, pero además tenían su aceite. Y 5 de ellas eran insensatas y no estaban listas, no estaban preparadas. Aunque tenían su lámpara, no tenían ellas aceite para encenderlas. Esto lo dice claramente dicha parábola en los versículos del 2 al 4. Y vino el esposo a la hora que no esperaban. Y las que estaban, dice, preparadas, las que sí tenían aceite en su lámpara y estaban ante la expectativa de que su señor viniese, entraron con él a las bodas, mientras que las que no estaban listas o preparadas no pudieron entrar. Todos nosotros, mis hermanos, sabemos que para entrar al reino de Dios y participar de dicho evento, es decir, de las bodas del Cordero, primeramente debemos de estar bajo la sangre del Cordero perfecto, bajo la sangre de Cristo, quien fue inmolado por nuestros pecados. Él dio su vida por ti y por mí. Pero también sabemos, mis hermanos, que mientras llega ese momento o acontece el arrebatamiento, nuestra responsabilidad delante de Dios es mantenernos preparados, mantenernos listos. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo tú o yo nos mantenemos listos, preparados delante de Dios? Bueno, es lo que vamos a meditar en esta mañana. Debemos de mantenernos en santidad. Nuestra vida debe de estar en santidad. Tema que en esta mañana vamos a tocar con base en el siguiente texto, en el siguiente pasaje. Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 13 al 16. Tengo aquí una mosca, como ustedes ya se pudieron dar cuenta, que está muy inquieta. Vamos a Primera de Pedro, capítulo número 13, versículos 16, del 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bien, en base a este pasaje, a este texto, en esta mañana quiero mostrarles dos aspectos importantes o básicos de la santidad aquí. Dos cosas básicas que encontramos. La primera de ellas, en los versículos del 13, 14 y versículo 15b. Ahí encontramos en primer lugar nuestra manera de vivir. Es decir, cómo tú y yo debemos de vivir delante de Dios, delante de este mundo y sobre todo ante la inminente venida de nuestro Señor a través del arrebatamiento, que es lo que la iglesia del Señor debe de estar esperando, lo que tú y yo debemos de estar esperando y anhelando ya. Entonces, en primer lugar, vamos a ver nuestra manera de vivir, versículo 13, 14 y versículo 15b. En segundo lugar, vamos a ver en el versículo 15a, versículo 16 y versículo 17, las razones
que encontramos aquí, las razones que la palabra de Dios nos da aquí mismo, de por qué debemos de vivir así. Las razones de por qué vivir así. Así como lo que vamos a ver. Primero vamos a ver cuál es nuestra manera de vivir. ¿Cómo es que Dios quiere que tú y yo vivamos? Y después vamos a ver las razones de ese por qué. Versículo 15a, versículo 16 y versículo 17. Veamos ambos puntos con algunos subíndices o subpuntos. Vamos a nuestro primer punto, nuestra manera de vivir. ¿Cómo es que Dios demanda que tú y yo vivamos delante de Él? ¿Cuál debe de ser la manera de vivir? Y bueno, antes de ver el primer punto, debemos de entender, mis hermanos, que hoy día, en la actualidad, la gente del mundo que vive sin Cristo, sin el Señor, aquellos que no han nacido de nuevo, viven su vida sin restricción alguna. Pues se les ha dicho a ellos y se les ha enseñado, mis hermanos, a vivir la vida a su manera, como lo que cantaba Frank Sinatra, a mi manera, el tema de moda en el infierno. Es decir, en otras palabras, vive como tú quieras, al fin que es tu vida. Es más, por ahí luego salió otro cantante muy famoso que les cantó también y les dijo, vive la vida, ¿qué? La vida loca. Con ello se da por sentado, pues, que solo hay una vida. Por lo tanto, vívela, gózala, disfrútala, como se te antoje, como te dé la gana. Nosotros, mis hermanos, sabemos que por más que uno quiera disfrutar y gozar de los deleites temporales de este mundo, eso no satisface al ser humano. Y mucho menos, eso no es vivir la vida. Pues tarde o temprano habrá que cosechar uno las consecuencias de dichos actos. Pero sobre todo, nosotros sabemos que el creyente en Cristo, el nacido de nuevo, el que es hijo de Dios, debe dejar atrás su viejo hombre, su vieja naturaleza. Según Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, ahí se nos dice que este viejo hombre, esta antigua naturaleza, está viciada conforme a los deseos engañosos de este mundo. Por lo tanto, debemos de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, en el espíritu de nuestro entendimiento. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Así pues, con esta base, veamos cuál es nuestro primer subpunto en este primer punto de cómo debemos tú y yo vivir delante de Dios. ¿Cuál es nuestra manera de vivir? Vean ustedes, en primer lugar, versículo 13 y versículo 14, que ahí se nos dice que debemos de vivir en santidad mental. En santidad mental, ¿delante de quién? De Dios. Es lo que dice. Vean lo que dice otra vez el versículo número 13 y 14. Por tanto, ceñid somos de vuestro ¿qué? Entendimiento, de vuestra mente, y sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo, dice, sea manifestado, cuando Jesucristo se manifieste nuevamente. Y luego dice, como hijos obedientes, no os conforméis. ¿A qué? A los deseos que antes, en nuestra antigua naturaleza, nuestra antigua vida, teníamos, estando en nuestra ignorancia. Porque tú y yo vivíamos en ignorancia, ajenos a la voluntad de Dios. Por lo tanto, vuelvo a repetir,
ahora que conocemos ya de la palabra de Dios, que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, y que somos hijos obedientes, entonces dice que debemos de ¿qué? Ceñir los lomos de vuestra mente, de vuestro entendimiento. Entonces, lo primero que observamos en este versículo o en estos dos versículos, el 13 y el 14, lo primero que podemos observar ahí es que ante el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, lo cual debe motivarnos a todos nosotros a vivir para Él. Ante su venida, que es inminente ya por las señales que estamos viendo, esto debe motivarte a ti y a mí a seguir viviendo para Él. Eso significa estar mentalmente, mis hermanos, vigilantes, porque no sabemos el día y la hora cuando nuestro Señor venga. Y ojalá nos encuentre haciendo así. ¿Cómo? Su voluntad, viviendo para Él, cuidando nuestra vestimenta de cómo le estamos sirviendo y agradando a Él. La expresión que utiliza Pedro aquí con respecto a ceñir los lomos de vuestro entendimiento implica un sentido metafórico. Él está utilizando esta expresión o esta frase en sentido metafórico a los procesos mentales. La práctica antigua, mis hermanos, en aquel tiempo, nos dice que la gente tenía que recoger o ceñir su túnica, su vestida, su vestimenta, que era una túnica, cada vez que era necesario para trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Y en ese sentido es como se aplica aquí esta expresión de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, lo cual tiene el significado de atar, de ceñir todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos que la gente y el mundo nos quiere compartir y hacer llegar y que quieren que penetre nuestra mente. Tenemos nosotros entonces que ceñir, atar todos esos cabos de pensamientos, de ideas, de argumentos vacíos que el mundo nos está ofreciendo y tener una disciplina mental en nuestra mente para poder rechazar, tener el discernimiento que la palabra de Dios nos da para disciplinar nuestra mente y rechazar esas cosas y agradar a nuestro Dios. Ese es parte del sentido de lo que Pedro nos quiere decir con respecto a ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Aprender a tener disciplina mental con la palabra de Dios, haciendo a un lado, mis hermanos, cualquier pensamiento impuro. Porque tú y yo sabemos, en base a Efesios, que Satanás lanza dardos de fuego a nuestra mente, a nuestro entendimiento. Él quiere hacer blanco ahí, en tu mente y en mi mente. Por lo tanto, dice que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Entonces, tenemos que tener sobriedad mental para poder discernir con claridad todo tipo de pensamientos. La sobriedad mental incluye, mis hermanos, conceptos de claridad de pensamiento y calibre moral en nuestra mente y en nuestras acciones. Veamos nosotros, por ejemplo, veamos Filipenses, vamos a Filipenses, al capítulo número 4, Filipenses capítulo 4, vean ustedes ahí el versículo 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
En esto, pensad. ¿En qué debemos de ocupar nuestra mente, tú y yo? Nuestro pensamiento, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre. 6 cosas aquí que se nos dicen en este versículo, en lo que tú y yo debemos de ocupar nuestros pensamientos, nuestra mente. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? Entendimiento. La santidad en la vida de los hijos de Dios empieza, mis hermanos, en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Tenemos que cambiar el disco de nuestro CPU, de nuestros pensamientos. Tenemos que limpiarlo, tenemos que resetearlo, tenemos que quitarle todo virus, toda contaminación. Vean ustedes Romanos, vamos ahora a Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Nuevamente aquí encontramos la renovación de vuestro entendimiento, de nuestros pensamientos. ¿Para que qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Ahí se nos dice, agradable y perfecta. Pero si tú no tienes una mente que estés renovando en cuestión de tus pensamientos con la palabra de Dios, obviamente no te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es buena y es agradable. Tú podrás decir ahorita y cuestionar, pero ¿qué de bueno hay con esta pandemia? ¿Qué de bueno hay con este encierro? ¿Sabías tú que precisamente en estos días estamos cumpliendo ya 4 meses de cuarentena, de encierro? Que yo no digo, yo he dicho que ya no son 40 días, son 4 veces, ¿verdad? 40, 4 por 4, 16, son 160 días los que ya llevamos. 4 meses estamos cumpliendo prácticamente ya de este encierro y todavía los que faltan. Y mucha gente no entiende, no percibe qué de bueno puede haber en esta cuarentena, en este encierro. Nosotros que tenemos la palabra de Dios, como dice Corintios, la mente de Cristo, podemos darle gracias a Dios porque podemos entender que aún en las cosas negativas podemos encontrar algo bueno y positivo. ¿Por qué? Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. A los que a Dios aman, todo les ayuda para bien. Vean ustedes ahora Efesios capítulo 4, versículo 23. Efesios 4, 23. Dice así la palabra de nuestro Dios ahí. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente. Dios nuevamente aquí hace énfasis en que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Efesios capítulo 6, versículo 14, ahí adelantito. Vean lo que dice Efesios 6, 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos, otra vez esta palabra. Cíñete los lomos de la verdad y vestíos con la coraza de ¿qué? De justicia. Ahora que nosotros somos hijos de Dios y obedientes, como dice nuestro pasaje en el versículo número 14, si regresamos a él de primera de Pedro, si somos hijos obedientes, debemos de dejar, mis hermanos, atrás nuestros deseos pecaminosos y nuestras pasiones juveniles. Este es el consejo del apóstol Pablo
a su fiel discípulo Timoteo también. Dejar a un lado nuestros deseos pecaminosos, nuestras pasiones juveniles. Vean, por ejemplo, segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo número 2, segunda de Timoteo, capítulo número 2, vean ustedes el versículo número 22. ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo a su fiel discípulo? Huye también de las pasiones que juveniles. Y huye de estas cosas, mis hermanos. Es lo que Dios quiere, que huyamos. Y sigue ahora, dice, la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los que de limpio corazón invocan al Señor. Con los que de limpia mente invocan al Señor. Dios quiere que tu mente y mi mente esté limpia, tenga claridad. Entonces, nuestra santidad, mis hermanos, empieza primeramente con nuestros pensamientos. Porque un pensamiento impuro, tarde o temprano, por estarlo alimentando, se va a convertir en una acción. Nos va a llevar a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Tarde o temprano, cualquier pensamiento que alimentemos nos lleva a cometerlo. Entonces, primeramente, empecemos renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos. Pero en segundo lugar, regresemos a nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 1, y vean ustedes el versículo 15b. Ahora, en segundo lugar, ¿cómo debemos de vivir? Vean ustedes, debemos de vivir no solamente en santidad mental, sino que ahora dice aquí el versículo 15b que debemos de aprender a vivir en santidad total, total. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esta cuestión que implica aquí toda vuestra manera de vivir, significa simple y sencillamente vivir en santidad corporal y espiritual. Corporal y espiritual. Ya vimos, en primer lugar, que debemos de vivir en santidad mental. Todo empieza aquí, pero no se queda aquí. De aquí tiene que pasar a nuestro cuerpo. Por eso tenemos que aprender a vivir en santidad corporal. Es decir, con nuestro cuerpo, cuidando nuestra vestimenta, cuidando lo que hace nuestro cuerpo, lo que oye, lo que ve, lo que habla, lo que toca y hacia dónde se conduce. Nuestras acciones, nuestros hechos. Tenemos que cuidar nuestra santidad corporal y espiritual. Aquí podemos ver, mis hermanos, precisamente con claridad mental, si hemos nacido de nuevo, si tienes discernimiento, aquí se ve claramente que se nos dice que nuestra santidad debe de ser en toda vuestra manera de vivir. En todo lo que hagamos, toda nuestra manera de vivir tiene que ser una manera pura, limpia, santa, que agrade a nuestro Dios. Lo cual incluye, vuelvo a repetir aquí, el aspecto corporal, el cuerpo y el espíritu. No solo la mente, sino el cuerpo y el espíritu. Y esto lo podemos ver con mayor claridad, mis hermanos, si vamos a la palabra de Dios. Vean ustedes ahí en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo número 7. 2 de Corintios, capítulo número 7. Vean ustedes el versículo número 1. 2 de Corintios 7, 1. Dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y quiero hacer aquí un paréntesis o un alto. ¿Cuáles promesas? ¿O cuál promesa? Dice aquí, así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, la promesa de verle cara a cara, de estar en su presencia. Esa es una promesa que Dios nos ha dado y que veíamos la semana pasada. Que Dios nos la da en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Lo mencionamos la semana pasada. Bueno, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, observa lo que sigue. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad delante de Dios limpiarnos, mis hermanos, de todo tipo de contaminación, ya sea de carne en el cuerpo y de espíritu, perfeccionando de esta manera nuestra santidad en el temor delante de Dios. Es decir, no exponiendo mi mente a los apetitos y deseos carnales que antes yo tenía y en los cuales yo me deleitaba. Eso es lo que significa. No expongas ya más tu mente, tus pensamientos a los deseos carnales, a los apetitos carnales. Hemos muerto a eso, mis hermanos, los que estamos en Cristo. Por lo tanto, tenemos que vivir en una forma que le glorifique y que le honre a Él. Si yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo es que tú y yo limpiamos la contaminación de nuestro cuerpo, de nuestra carne? ¿Cómo es que la limpiamos? ¿Cómo podemos limpiar nuestro cuerpo del pecado? Bueno, para esto veamos primeramente Juan capítulo número 15. Vean ustedes Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, capítulo número 15. Y vean ustedes ahí el versículo número 3. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo número 3. Dice así, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Ya vosotros, ustedes, estáis limpios. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra que os he, ¿qué? Hablado, que os he anunciado. Dicho en otras palabras, mis hermanos, en la medida que leamos, escucha bien, en la medida que leamos, oigamos y meditemos en la palabra de Dios, seremos limpios de toda contaminación. Pero si tú no lees, si tú no oyes y si tú no meditas en la palabra de Dios, tu vida no está limpia. Tenemos que venir forzosamente a la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, porque la palabra de Dios es esa agua limpia, pura, que nos limpia y nos purifica. Ciertamente nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero también aquí se nos enseña y se nos dice que en la medida en que leamos, oigamos y meditemos en la palabra de Dios, limpiaremos nuestra mente, limpiaremos nuestro cuerpo de cualquier tipo de contaminación. Eso es lo que se nos dice. Entonces, primeramente, tenemos que hacer esto. Primera de Corintios, vean ahora Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Ahora vamos al capítulo número 5 de Primera de Corintios. Y vean ustedes el versículo número 7 ahí. Primera de Corintios 5, versículo. Dice así, limpiaos, pues, de la vieja, ¿qué? Levadura. Límpiense ustedes de la vieja levadura, para que seáis, ¿qué? Nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, ¿quién fue nuestra Pascua? Que es Cristo, ahí lo dice, Cristo Jesús, ya fue sacrificada por nosotros. Y si Él se sacrificó y dio su vida en sacrificio por tus pecados y por los míos, hermanos, nuestra responsabilidad es estarnos limpiando. ¿Constantemente de qué?
de nuestra vieja levadura, nuestra vieja naturaleza, que de repente nos quiere que jalar para atarnos nuevamente a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahora somos nueva masa en Cristo y Él nos está moldeando y formando a su imagen. Él es santo, mis hermanos, y por lo tanto tú y yo tenemos que vivir en santidad. Vean Romanos capítulo 12, regresemos a Romanos otra vez, al capítulo número 12, pero ahora vean ustedes el versículo número 1. Romanos 12, versículo número 1. Dice así: así que, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos, ahí está, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicho en otras palabras, mis hermanos, en la medida en que tú ofrezcas tu cuerpo a Dios, es decir, vengas y te presentes de Él, te presentes delante de Él todos los días y le digas, Señor, heme aquí para hacer tu ¿qué? Tu voluntad. Eso es lo que hacía el Hijo, lo que hacía Jesucristo, el Hijo de Dios. Padre, heme aquí para hacer tu ¿qué? Tu voluntad. Porque el deseo que yo tengo es agradarte a ti. ¿Es tu deseo también? Probablemente sí, pero no te presentes delante de Él en ese sacrificio vivo y santo. Señor, ayúdame a vencer mis debilidades en este día. Ayúdame a vencer mi pecado. Ayúdame a vencer mis tentaciones, Señor. Tú las conoces, tú las sabes. Ayúdame en tu poder y en tu gracia a vencerlas con el poder de tu palabra. Ayúdame a meditar en tu palabra, que sea la que limpie, la que purifique mi mente, mi cuerpo, mi espíritu. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, vean ustedes, mis hermanos, cómo debemos de vivir. Dos cosas básicas a través de estos versículos. Número uno, tenemos que vivir en santidad mental, nuestros pensamientos. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pero también debemos de vivir en santidad corporal y espiritual. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por eso dice la palabra que tenemos que estarnos renovando, transformando con la palabra de Dios. Ahora, veamos rápidamente las razones. ¿Qué razones encontramos nosotros aquí en Primera de Pedro que se nos dan de por qué debemos de vivir así? Sobre todo, vuelvo a repetir, ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, ante la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, como dice nuestro texto, aquí en Primera de Pedro. Vean ustedes, dice el versículo número 13 al final, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea ¿qué? Manifestado. Ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que vivir de esta forma. Pero ahora veamos las razones. Y por lo menos aquí encontramos en el versículo 15a y versículo 16 y versículo 17, encontramos por lo menos tres razones que se nos dan de por qué tú y yo debemos de vivir en santidad. Primera de ellas, la primera razón, dice ahí el versículo 15a. Observen ustedes lo que se nos dice ahí. Sino como aquel que os llamó es santo. Si yo te pregunto en base a este pasaje, a este texto, ¿quién es el que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida? ¿Quién es el que te llamó a ti y a mí? Dios.
Y según dicho pasaje, según esta frase y esta expresión, ¿cómo es Dios? Él es el que te llamó, pero también dice cómo es Él. Él es santo. Sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed santos vosotros. Entonces, nosotros, la primera razón que encontramos aquí de por qué tú y yo debemos de vivir en santidad en toda, absolutamente toda nuestra manera de vivir, es porque Él es santo. Vean ustedes lo que nos dice el profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Isaías capítulo número 6, versículo número 3. Isaías 6, versículo número 3. Dice así: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. El profeta Isaías en este pasaje, en este versículo, está teniendo una visión que Dios le permite tener y ver acerca de la gloria de Dios. Y aquí él exclama y dice que Él es santo, 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 3 veces santo. Tú y yo sabemos que el único atributo de Dios expresado a la tercera potencia es su santidad. Dios es tan santo, tan puro, tan limpio, que no puede haber nada delante de su presencia que sea inmundo, que sea sucio. Nuestro Dios es un Dios santo, 100% santo, no 98.1, no, es 100% santo. Y Él quiere que tú y yo seamos santos. Vean ustedes Josué, atrás, también, Antiguo Testamento. En Josué capítulo número 24, en el versículo número 19, observen ustedes ahí lo que se nos dice. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios, ¿qué? Santo. Él es Dios santo. Y Dios además celoso. No sufrirá, dice, vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dios, mis hermanos, no estará para consentir, para tolerar tus rebeliones y tus pecados. Porque Él es un Dios santo y celoso. Dios quiere que le sirvamos con pureza, con limpieza, de pensamiento, pero también de acción. Mientras en nuestra mente, mis hermanos, tú y yo, no entendamos que el Dios que nos llamó a su luz admirable, por su pura gracia y misericordia, es un Dios 100% santo. Si no entendemos esto, entonces seguiremos actuando y viviendo sin importarnos si le agradamos y le honramos o no. No nos importará si no lo entendemos. Por eso es importante que tú y yo entendamos el Dios que nos llamó, al Dios que servimos, que Él es santo, santo, santo. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir de esa manera. Con su ayuda, con su gracia, tenemos su palabra, tenemos su Santo Espíritu, tenemos su presencia.
y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Por qué no? Sí podemos, mis hermanos. Él nos llamó a que vivamos agradándole y sirviéndole en todo. Él es la forma en que quiere que vivamos. Veamos nosotros el Salmo número 24. Salmo 24. Dice ahí la palabra de nuestro Dios en el Salmo 24. Vean ustedes los versículos del 3. Versículos del 3 al 6. Aquí nosotros encontramos básicamente dos preguntas, pero encontramos cuatro respuestas. A estas dos preguntas hay cuatro respuestas. Vean lo que dice el versículo 3 al 6. ¿Quién subirá, dice, al monte de Jehová? Primera pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? Número 2, segunda pregunta, ¿quién estará en el lugar qué? En el lugar santo. Segunda pregunta. Y las respuestas a estas dos preguntas encontramos cuatro, ahí están. Primera de ellas, ¿el limpio de qué? El limpio de manos. Pregúntate tú, cuestiónate tú, al igual que yo lo hago. Cuestionémonos en este momento, ¿cómo están nuestras manos delante de Dios? Dice ahí, el limpio de manos, y en segundo lugar, puro de qué? De corazón, pero el corazón no se refiere a esto, se refiere a nuestra mente. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo están nuestras manos? ¿Cómo está nuestra mente? Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no ha elevado, en tercer lugar, su alma a cosas vanas. En cuarto lugar, ni jurado con qué? Con engaño, ni jurado con engaño. Él recibirá entonces, dice, bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación, dice, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Entonces, dos preguntas y cuatro respuestas. El limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con qué? Con engaño. Segundo punto o segunda razón de por qué tú y yo debemos de vivir así. Él es un Dios santo, pero en segundo lugar, vean ustedes el versículo número 16 de nuestro texto. Porque así está escrito. Lo dice claramente ahí la palabra de Dios. Así está escrito. Y la pregunta es, ¿qué está escrito? Que Dios es santo. Y si Dios es santo, tú y yo debemos de ser santos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿dónde está escrito esto? ¿En dónde se escribió en el Antiguo Testamento que Dios es santo? Veamos nosotros en el Antiguo Testamento, Levítico, capítulo número 11. Levítico, capítulo número 11. Vean ustedes ahí el versículo número 44. Levítico, capítulo número 11, versículo 44, en la parte A. Vean lo que dice ahí. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Yo soy Jehová vuestro Dios, el que te llamó, el que dio a su hijo por amor a ti, el que te limpió con la sangre de su hijo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis ¿qué? Santos. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? Santo. Entonces, en Levítico capítulo 11, Antiguo Testamento, versículo 44, ahí se escribió que Dios es santo y que tú y yo, si hemos decidido servirle, tenemos que limpiarnos, santificarnos y ser santos porque Él es santo. Pero no solamente ahí, adelantito, unos capítulos más adelante, Levítico capítulo número 20, versículo 26. Levítico 20, versículo 26. Dice ahí, así, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy ¿qué? Soy santo. Y os he apartado de los pueblos para que seáis
míos, para que seáis mi pueblo. Y aquí encontramos la palabra de lo que significa ser santo. Santo significa ser apartado, separado. ¿De qué? Precisamente de los pueblos, de los gentiles. ¿Para qué? Para que ahora seamos para Dios, seamos su pueblo, apartado del pecado para servir a Dios. Es lo que significa la palabra santo. Entonces, Levítico capítulo 20, versículo 26. Habéis pues de serme, ¿qué? Santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y os he separado, os he apartado de los pueblos para que ahora seáis mi pueblo. Si yo te pregunto, ¿tú qué eres ahora delante de Dios? Eres su hijo, eres su pueblo, eres su especial tesoro, eres la niña de sus ojos. Y por lo tanto, tienes que aprender a vivir, ¿qué? En santidad, agradándole y sirviéndole a él. Pero también encontramos nosotros en Primera de Samuel, capítulo número 2, versículo número 2, Primera de Samuel 2, versículo 2, dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No hay santo como ¿quién? Como Jehová nuestro Dios. Él es un Dios santo. Y así está escrito en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, que Dios es santo. Esta es la segunda razón por qué debemos de vivir. Porque así está escrito, mis hermanos. Pero la tercera y última razón con la cual terminamos nuestro mensaje en esta mañana. La tercera razón que encontramos en nuestro texto de Primera de Pedro, capítulo número 1, en los versículos del 13 al 17. La encontramos precisamente en el versículo número 17. La tercera razón. ¿Cuál es esta? Porque dice ahí, si invocamos a Dios, ¿sí? Entonces debemos conducirnos ¿con qué? Con temor delante de Él. Si tú invocas el nombre de Dios, si invocáis por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno de nosotros, tu deber y mi deber es conducirnos en temor todo el tiempo, y fíjate aquí dice, todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación en este mundo. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de paso. Nosotros no vamos a quedarnos aquí todo el tiempo, toda la vida. Estamos de paso. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos. Pero mientras vamos a ese lugar, a la presencia de nuestro Dios, y estamos aquí en la tierra alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios, invocando su nombre, tenemos que aprender ¿a qué? A conducirnos con temor delante de Él. La expresión que Pedro utiliza aquí con la palabra invocar, esta palabra invocar a Dios, es una forma de decir, mis hermanos, o de señalar que si de verdad nosotros, tú y yo, somos creyentes en Cristo, somos cristianos, entonces como creyentes, como hijos de Dios, que conocemos a Dios y sabemos que Él juzgará tarde o temprano las obras de todos y cada uno de nosotros con justicia y ecuanimidad, entonces, mis hermanos, debemos de respetarlo y honrarlo en todo lo que hagamos. Ese es el sentido de esta palabra que utiliza Pedro aquí. Tú y yo tenemos que honrar a Dios y de respetarlo
en todo lo que hagamos, porque Él juzgará las obras de todos y cada uno de nosotros, es decir, las acciones, los hechos de todos y cada uno de nosotros, la manera en que tú y yo nos conducimos en este mundo. La pregunta es, ¿cómo te estás conduciendo tú delante de Dios? ¿Te estás conduciendo con temor delante de Él? Pero no es un temor como el temor de los esclavos que veían a su amo que venía y los iba a azotar. No, no es un temor así. No debe de ser un temor en ese sentido que tiene un esclavo ante su amo, sino más bien de respeto, de honrar al amo, de obedecer al amo, de estar consciente de que esté el amo presente o no lo esté, nuestro deber es siempre agradarlo en todo, hacer conforme se nos ha dicho. Y Dios te ha dicho a ti y me ha dicho a mí en esta mañana y en este día que ante la inminente venida de nuestro Señor por su iglesia, tenemos que aprender a conducirnos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Quiero concluir con segunda de Pedro. Vean la armonía de la palabra de Dios. Y segunda de Pedro, vean cómo termina Pedro la segunda carta. Veamos los versículos del 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo número 3, versículos del 10 al 14. Ya casi los últimos versículos para finalizar. Pedro concluye así, vean lo que dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Dice, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué? La justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, dice, de estas cosas, otra vez, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Bueno, lo único que me resta decir, hermano, es si el Señor viniese el día de hoy, mañana, dentro de un mes, al final de este año, el próximo año, ¿cómo te va a encontrar? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Te has puesto a meditar eso? Cuando el Señor, a través del arrebatamiento de su iglesia, nos lleve a casa, ¿dónde estaremos? ¿Dónde nos agarrará ese acontecimiento? ¿Haciendo su voluntad o en desobediencia? Haciendo lo desagradable delante de sus ojos. Aquí dice que ante su manifestación, ojalá seamos hallados limpios, santos, puros, irreprensibles, sin mancha y sin contaminación. ¿Delante de quién? Delante de Él. Hermanos, yo no sé cuándo el Señor venga, pero lo que sí sé es que Él ya no tarda. Por lo tanto, pidámosle, Señor, Señor, enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos a vivir para ti. No sabemos cuánto tiempo queda, solo tú lo sabes.
pero quiero vivir siempre para agradarte y hacer conforme a tu voluntad. ¿Estás dispuesto? Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana. Y damos gracias por tu palabra, porque es viva y es eficaz, es más penetrante que toda espada de dos filos. Y en esta mañana hemos escuchado que tú deseas que cada hijo tuyo tenga cuidado de su vestimenta. Y la vestimenta que tú has establecido para cada uno de nosotros que formamos parte de tu pueblo, de tu iglesia, y que somos la novia que está esperando al esposo, es un vestido de santidad, de pureza. Señor, ayúdanos a conservar nuestra vestimenta agradable delante de ti. Solo con tu ayuda, con tu gracia, lo podemos lograr. Dice tu palabra que no es en nuestras fuerzas, sino con tu Santo Espíritu. En el poder de tu Santo Espíritu, como podemos hacer lo que te agrada a ti. Señor, gracias por lo que tu palabra en este día nos ha recordado. Sigue bendiciéndola a nuestro corazón y permítenos, Padre, como hijos tuyos, ser agradecidos por esa gloriosa obra que tú sigues haciendo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana, si Dios lo permite, en el estudio de Apocalipsis.